Bienvenidos a la continuación de las formas de extinción de las obligaciones. Esperamos que sea realmente enriquecedor todo el conocimiento que estamos aportando a través de este podcast. A continuación, el tema de la compensación. Una primera precisión consiste en decir que la compensación pertenece a la categoría de los subrogados del cumplimiento. La siguiente explicación hará que se comprenda mejor esta categoría. El pago o cumplimiento de la obligación es la exacta realización de la prestación convenida, con lo que se satisface el interés del acreedor y el deudor, queda liberado de su obligación. Los elementos del pago son por tanto la satisfacción del interés del acreedor, el cumplimiento del deudor y la liberación de éste. Sin embargo, el primer elemento puede no producirse mediante los elementos segundo y tercero, sino de modo diverso al programado. Cuando eso ocurre, surgen precedentes de la doctrina alemana, los procedimientos subrogados del cumplimiento, porque suplen el cumplimiento en sentido genuino. Algunos autores definen la compensación. Como primera definición, se toma en cuenta la hecha en el Diccionario Jurídico Elemental por el autor Guillermo Cabanellas, la cual define la compensación como una igualdad entre lo dado y lo recibido, entre lo que se adeuda y lo que se nos debe, entre el mal causado y la reparación obtenida, resarcimiento y nivelación. Manuel Bajerano Sánchez la define como la que tiene lugar cuando las dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Alessandri y Somarriba la definen como un modo de extinguir las obligaciones, que se producen cuando dos personas son acreedoras y deudoras recíprocamente y reuniéndose las demás condiciones legales se extinguen ambas obligaciones hasta la de menor valor, es decir, ocurre una cancelación de las obligaciones existentes entre el deudor y el acreedor, mediante la imputación recíproca de los créditos a los débitos. Teniendo como introductorio algunas definiciones, conoceremos la clasificación de la compensación. Voluntaria, facultativa o convencional. Es aquella en la que las partes se acuerdan cuando falta algún requisito para que se produzca la legal. Por ejemplo, si la deuda no es líquida. Judicial. Es la declarada en la sentencia, la acoge en la demanda y su reconvención. En sentido estricto no es una compensación porque no se produce de pleno derecho, sino que el juez la declara y no la reconoce. Legal. Es la que se produce por el Ministerio de Ley. Es esta la que se hace especial referencia en el Código Civil y en este estudio se encuentra regulada en el artículo 1526 y siguientes. La compensación cuenta con requisitos tales como que ambas partes sean personal y recíprocamente deudoras, que ambas deudas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, es decir, que sean análogas o equivalentes, que ambas deudas sean líquidas, que ambas deudas sean actualmente exigibles, que se trate de deudas embargables, que la compensación no se produzca en perjuicio de terceros, que la compensación sea alegada aunque se produce de pleno derecho, esta debe ser antes alegada. El principal efecto de la compensación, una vez alegada, es extinguir ambas obligaciones, hasta el monto de la de menor valor, siendo generalmente necesario que uno de los deudores deba completar o satisfacer el resto de la obligación. Existen ciertas excepciones de la compensación. El artículo 1532 establece una serie de casos que están exceptuados para alegar compensación: a la demanda de restitución de una cosa de la cual su dueño ha sido despojado violentamente, a la demanda de restitución de una cosa dada en comodato o depósito, aun cuando perdida la cosa solo subsista la obligación de pagarla en dinero, a la demanda de indemnización por fraude o violencia, a la demanda de alimentos no embargables. El Código Civil argentino se encuentra así también en el título 17 y definida esta que se da cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad del acreedor y deudor recíprocamente. Cualesquiera que sean las causas de una u otra, ella extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir. Como siguiente tema, la remisión. La remisión, o también llamada condonación de una deuda, no tiene valor, sino en cuanto al acreedor es hábil para disponer de la cosa, que es objeto de ella. Se puede definir la remisión como aquella forma de extinguir las obligaciones, que consisten en la renuncia de un crédito que hace el acreedor. La remisión es siempre un acto jurídico bilateral, que se supone la aceptación del deudor o de sus herederos, y como tal sujeto a las reglas relativas a la capacidad exigida para otorgar y aceptar renuncias,
al objeto sobre que está recaen y a sus formas. También puede ser revocada o retirada mientras no sea aceptada. Este modo de extinguir presenta algunas características de interés, por cuanto constituye una convención, o sea, requiere la voluntad acorde al acreedor y del deudor. Cabe destacar que la remisión es aplicable tanto en el campo de los derechos personales como el de los derechos reales. Sin embargo, existe una pequeña diferencia por cuanto a la renuncia o remisión del derecho personal, que es un acto bilateral, mientras que la remisión del derecho real constituye un acto unilateral. Esta distinción es justificada si se tiene presente que el derecho personal, a diferencia del derecho real, implica un vínculo jurídico entre personas determinadas, vínculo cuya ruptura precisa de la voluntad acorde de las personas que concurrieron a formarla. Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define la remisión como una liberación de la prestación obligatoria, seguidamente de la definición de remisión de la deuda, la cual es la renuncia voluntaria y por lo general gratuita que un acreedor hace de todo o parte de su derecho contra el deudor. Guillermo Ospina Fernández difiere un poco en su definición, tomando en cuenta la remisión no como un acto de renuncia, sino como una convención destinada a extinguir las obligaciones, que consiste en el perdón que da la deuda, le hace al acreedor y al deudor. Para Luis de Gasperi, este modo de extinguir presenta algunas características de interés, por cuanto constituye una convención, o sea, requiere la voluntad acorde del acreedor y del deudor, equipara la remisión gratuita a la donación, la cual es un contrato que supone el acuerdo de voluntades. Cabe destacar que la remisión es aplicable, tanto en el campo de los derechos personales como el de los derechos reales. La remisión puede ser tácita o expresa. La remisión expresa es aquella que se hace en términos explícitos y formales, en cláusulas que no dejen duda alguna acerca de las intenciones del acreedor. La remisión tácita se da cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación o la destruye o cancela, con ánimo de extinguir la deuda. No obstante lo dicho, el acreedor puede probar que se entrega destrucción o cancelación del título fue involuntaria o hecha sin el ánimo de remitir la deuda, pero a falta de esta prueba, la ley presume que hubo intención de condenarla, presunción puramente legal, que por ende admite prueba en contrario. Según Juan Andrés Orrego Acuña, existen diferentes clases de remisión, las cuales pueden ser: voluntaria, es lo normal, porque de ordinario no puede obligarse al acreedor a renunciar a su crédito; forzada, excepcionalmente en los procedimientos concursales que conllevan la remisión parcial de los créditos; testamentaria, mediante un testamento e importa un legado se entiende revocada la remisión si el testador cobra judicialmente su crédito o acepta el pago que se le ofrece; por acto entre vivos, importa una donación y se sujeta a las normas de las donaciones; total, cuando el acreedor renuncia a su crédito íntegramente; parcial, cuando el acreedor renuncia solo a una parte de sus derechos; expresa, cuando el acreedor en forma explícita libera al deudor de su obligación. El Código Civil salvadoreño regula la remisión en su título 16, definiéndola como que no tiene valor, sino en cuanto al acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella. Así también regula la remisión tácita en su artículo 1524. Pérdida de la cosa debida. En ciertas situaciones, el cumplimiento de las obligaciones se torna imposible, a pesar de existir buena fe por parte del deudor, porque la prestación que es objeto de la obligación no resulta factible, por pérdida o deterioro, por caso fortuito o fuerza mayor, provocando así la extinción del nexo hereditario al privado de uno de sus elementos esenciales. Hay pérdida de la cosa cuando ella se destruye totalmente, cuando desaparece o cuando es puesta fuera del comercio. La pérdida implica imposibilidad de pago. Si se produce sin culpa del deudor, la obligación queda disuelta para ambas, sin indemnización alguna. No hay responsabilidad salvo que haya estado en mora o haya asumido tal riesgo. Si se produce con culpa del deudor, será responsable el acreedor por su equivalente y por los perjuicios e intereses. Artículo 579. Con culpa del acreedor, el deudor le pedirá que pague y no entregara la cosa. La pérdida de la cosa debida se tiene como una de las formas de determinación de la obligación, pues con el perecimiento de la misma se exonerará al deudor en vista que nadie está obligado a lo imposible. Cabe hacer la aclaración que no opera por el hecho del perecimiento de la cosa, sino solo en cuanto al casus que conduce a la pérdida,
no sea imputable al deudor por estar éste incurso en mora o que la producción del evento fortuito se deba a culpa suya. Casos en los cuales se deberá la obligación, pero con variación en su objeto, pasándose a deber el subrogado, pecuniario y adicionalmente los perjuicios que se hubieran ocasionado por la culpa o mora del deudor. El Código Civil de El Salvador establece la pérdida de la cosa que se debe desde sus artículos 1540 a 1550, definiéndolo cuando el cuerpo cierto que se debe perece, o porque se destruye, o porque deja de estar en el comercio, o desaparece y se ignora y si existe, se extingue la obligación. Requiere imposibilidad absoluta, que la imposibilidad sea fortuita, que sea posterior al nacimiento de la obligación. Como último tema, la prescripción extintiva. La prescripción extintiva se fundamenta sobre una presunción de pago o condonación de la deuda, que resulta de este tiempo. No es regular que un acreedor descuide por tanto tiempo el pago de su deuda y así las leyes presuman la deuda saldada o condonada. Por otra parte, el cuidado que debe tener un deudor de conservar los recibos que prueban el pago que él ha hecho no ha de ser eterno y se debe fijar en término a cuyo cabo se le declare. Se ha establecido también esta prescripción en pena de la negligencia del acreedor, habiéndole dado la ley un tiempo durante el cual puede intentar la acción que ella le dé para hacerse pagar. No merece ya ser escuchado en lo sucesivo, cuando deja pasar dicho tiempo. Guillermo Cabanellas, en el Diccionario Jurídico Elemental, la define como un modo de extinguirse los derechos patrimoniales, por no ejercerlo su titular durante el lapso de tiempo determinado por la ley. Manuel Taboada Roca define la prescripción extintiva porque produce la extinción de las obligaciones a las que afecta. También la denomina como liberatoria porque mediante ella el sujeto pasivo individualmente determinado queda liberado de la obligación que debería cumplir frente a su acreedor. Características de la prescripción extintiva. Una de las características principales de esta es la de ser un modo de extinguir las obligaciones. Esto se desprende del artículo 1438, inciso final del Código Civil. Y si bien es cierto que no se regula en ese apartado, señala que regulará el final del Código. Es una forma de extinguir las obligaciones porque el deudor se desprende de un vínculo jurídico que tiene en relación a su acreedor, es decir, que da por finalizada su relación y ya no puede el acreedor cobrar su crédito al deudo. Segundo, sirve para extinguir acciones reales y personales. Esto se deduce cuando el legislador habla sobre acciones ordinarias, como la acción hipotecaria, la cual se genera por un derecho real que puede extinguirse por medio de la prescripción extintiva. Para la doctrina salvadoreña es una institución que produce sus efectos propios con absoluta independencia de la voluntad de las partes, con la sola salvedad de la necesidad de que sea invocada. Concurriendo la dicha alegación, solo se requiere un lapso de tiempo. Existen ciertos requisitos. Pueden ser la inactividad del hecho. Es necesario que haya transcurrido cierto lapso de tiempo durante el cual no se haya ejercido la acción. Comienzo y transcurso del lapso. Basado en cómo la define Pottier, la prescripción comienza a correr desde el día en que el acreedor ha podido iniciar su demanda. El plazo corre durante un tiempo útil para el ejercicio de la acción. No interrupción de la prescripción. Debe correr el plazo fijado por la ley sin interrupción alguna. La interrupción de esta es advenimiento de un hecho que haga perder todo el tiempo corrido, que no se encuentre suspendida. Las obligaciones se suspenden a favor de las personas enumeradas en el artículo 2248 del Código Civil. Se dice que hay suspensión cuando la ley impide correr el plazo en contra de ciertas personas que por razón de incapacidad merecen protección especial de la ley.